revisión para la concesión de nuevas frecuencias de radio y televisión. Un proceso que ha ido demorándose, ha ido alargándose demasiado tiempo, debido principalmente a las argucias legales, y que cabe el término, interpuestas por Arcotel. Ahora vamos a conversar con el doctor Edgar Jarrañón Salas, miembro del Observatorio de Frecuencias, quienes han venido siguiendo paso a paso este proceso y quien nos va a comentar sobre los diferentes inconvenientes, problemas, trabas que han encontrado en este proceso. Bienvenido a Libertad de Expresión, Edgar. Parece que no tiene fin este proceso. Parece que hubo un inicio, pero no tiene fin. Bueno, un cordial saludo para la audiencia y un agradecimiento para ustedes por invitarme a participar en este programa de enorme importancia y para abordar un tema que es de enorme interés para la ciudadanía, para el país, porque atrás de todo esto está en juego la libertad de expresión y la consolidación de la democracia en el país. No cabe duda alguna que la comunicación y la información son soportes esenciales en estos dos asuntos, pero además, y como conocemos, la información y la comunicación son derechos humanos fundamentales que no pueden regularse de la manera poco formal y arbitraria y en el fondo ilegal e inconstitucional como se lo viene haciendo. Preocupados por la convocatoria que hizo Arcotel el 16 de abril del año 2016, un grupo de ciudadanos que hemos estado vinculados por años, por no decir por toda la vida, al tema de la comunicación y la información, nos interesamos por saber en qué consistía la convocatoria para la concesión de frecuencias y cómo se iba a tratar estos temas. Y nos dirigimos de una manera respetuosa, como corresponde, al Arcotel, diciéndole que queríamos información y que nos permitieran observar el proceso. No tuvimos respuesta, insistimos en nuestro pedido, se nos negó y decidimos entonces conformarnos en un observatorio, ¿no? Para saber. Dirigimos comunicaciones y simplemente no se nos dio respuesta. Ante nuestra insistencia, recibimos la copia de una comunicación en que la ingeniera Ana Proaño, director ejecutivo de Arcotel, le dirige al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en donde más o menos dice: aquí hay un grupo de señores, de gente que dice que son de un observatorio. Yo le envío la comunicación para que vea usted si esto corresponde, válido, no vale, para que usted vea lo que hace con eso. Un proceso que se inició ya con problemas. Y la copia de esa comunicación, no si quieren respuesta a las comunicaciones que nosotros hemos dirigido, sino la copia de una comunicación que manda al Consejo de Participación, nos manda la ingeniera Proaño. Y hasta la fecha, ya va a ser un año, el Consejo de Participación Ciudadana nos ha dicho: ustedes tienen razón, permítales observarlo, estos ciudadanos están proscritos por la ley y no tienen ningún derecho a pedir absolutamente nada, absolutamente ninguna información. Nosotros, en vista de que avanzaba el proceso, mandamos una comunicación delegando a una persona para que se le permitiera acceder al proceso de calificación. Esa fue la única respuesta, porque le cerraron las puertas y impidieron que esta persona, que llevaba la comunicación y la documentación y todo lo demás, como miembro del Consejo, del Observatorio de Frecuencias, y le negaron, es decir, de hecho, no nos pidieron la participación. Frente a eso, entonces, presentamos una demanda de acceso a la información. Y el sorteo en el Consejo de la Judicatura determinó que abocara a conocimiento el Juzgado Segundo de Niñez y de la Familia. Fuimos a una audiencia, en esa audiencia estuvimos 2 personas a nombre del Observatorio de Frecuencias, mientras que el auditorio se llenó de gente, ¿no? Con abogados, agentes, camarógrafos, de todo tipo, ¿no? Y claro, se presentó y al final de la audiencia
la jueza dijo, bueno, en vista de las consideraciones que se plantean en la demanda de hecho y de derecho, no me queda otra alternativa que acoger el planteamiento que a nombre del observatorio hace el doctor Jaramillo. Y entonces, en vista de que voy a pronunciar la sentencia, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuándo pueden entregar la información? Entonces es como decirle a una persona que le encuentran con el arma en la mano, después del asesinato, y entonces le dicen, vea, señor, ¿y a usted qué sanción quiere que le ponga? ¿No? Y entonces no sabían, y a la final, después de unos 15 minutos más o menos, que nada, no decían, llamaban por teléfono a una persona, a otro, los delegados de Arcotel, de Cordicón y de la Procuraduría, ¿sí? Al final un doctor Peñerrera, que estaba en representación de Arcotel, dice, pero si la información ya está en la página web. Entonces le pregunta a la jueza, tenga la bondad de darme la dirección. Le dan, igual empiezan las llamadas, las preguntas, porque no sabían ni siquiera esto. Entonces, bueno, a la final ingresa, ¿no? Y dice, dígame dónde está, porque aquí no encuentro, ¿no? Y da la vuelta a la pantalla del computador, dice, tenga la bondad de explicarme dónde está. Y pues no supieron dar razón, dice, no hay la información. Y yo le digo, señora jueza, no pierda el tiempo, esa información no está publicada y tampoco han querido entregarnos. No se olvide que, como está dicho en la demanda, esta es una convocatoria de carácter pública a un proceso que, de acuerdo con la ley, debe ser transparente y en igualdad de condiciones. Pero no tiene nada de público porque no se entrega la información, y no es nada transparente porque, ve, hasta este momento no hay la información que le dicen a usted. Y entonces dice, bueno, cerremos el asunto. Dice, y en vista de que tampoco me pueden decir hasta cuándo, les concedo el plazo hasta el 15 de diciembre para que entreguen la información. Entonces nosotros le dijimos, vea, señora jueza, usted tiene, de acuerdo con la ley, usted puede concederles un plazo máximo de 8 días para que entreguen. ¿Cómo les va a dar 3 meses y días para que entreguen la información? Entonces nos salimos ya de ese momento, y claro, en medio de la algazara, de las burlas de la gente que estaba ahí, porque llenaron el auditorio de la judicatura, ¿no? Al salir estuve conversando con el presidente del Colegio de Abogados, que era el abogado patrocinador nuestro, el doctor Ramiro García Falconi. Le dije, Ramiro, tenemos que apelar de inmediato porque seguramente, como hoy es viernes, a lo mejor nos notifican el fin de semana y dicen que ya se ha cumplido el plazo y que ya no tenemos nada que hacer con esto y nos cierran, como ya ha ocurrido, para esos días había ocurrido algo similar con el contencioso electoral que le negaron respecto de la campaña publicitaria que se había hecho a través de los medios públicos. Entonces, quedamos en eso y el día lunes siguiente presentamos la apelación, por si acaso, ante la Corte Provincial. Efectivamente, y aquí esto es desagradable, nunca recibimos la notificación con la sentencia de primera instancia. Es decir, que si no apelábamos, porque Arcotel sí apeló, ¿sí? Y en el argumento que presentaron ellos dijeron que el demandante, en este caso se referían a mí, yo no representaba absolutamente a nadie. Entonces yo les respondí diciéndole que lean tranquilamente el texto de la demanda y que decía, yo, fulano de tal, por mis propios derechos, estaba, y en función de lo que se establece en el artículo 18 de la Constitución de la República y en la ley orgánica de la comunicación, en donde se permite la participación y además todos los procesos en la administración pública y mucho más este concurso que fue convocado con el carácter de público. Si es público, todo el mundo tiene derecho a acceder a esa información, no había razón. Entonces, en esa condición, no representando por mis propios derechos. Y entonces, la Corte Provincial obviamente se ratificó en la sentencia de primera instancia y les dijo, señores Arcotel, ustedes tienen que entregar en el plazo de 8 días la información que están solicitando. ¿Y los entregaron? No.
nos entregaron la sentencia, y con la sentencia en la mano, nosotros fuimos al Arcotel a golpear y a decirle: señores, estamos aquí está la sentencia de la Corte Provincial, tienen que entregarnos la información. Nos tuvieron parados en la puerta de Arcotel y consultaban, subían, bajaban, hasta que a la final un señor dijo: pasen, y nos llevaron y dijeron: bueno, les vamos a entregar esto. Y nos entregaron unos cuadros, ¿no? Engrampados, unas hojas, ¿no? Ni siquiera nos entregaron ahí. Perfecto, entonces revisamos un poco de qué se trataba, vimos más o menos que estaban indicados los nombres, el tipo de la frecuencia a la que estaban solicitando, en el caso de las compañías, y la dirección. Entonces recibimos indicando que nos habían entregado la información y que íbamos a pedir información complementaria. Ahí terminó esta primera fase. ¿Este es un proceso técnico que se transformó en un proceso político o fue al revés? ¿Un proceso político que quiso transformárselo en técnico? A ver, son las dos cosas, ¿no? A ver, debió haber sido un proceso eminentemente técnico, ¿ya? Pero es un proceso técnico que ha tenido una serie de equivocaciones, una serie de ilegalidades, por las cuales hemos vuelto a presentar ya a su vez, dos tipos de demanda: una ante el contencioso administrativo y otro ante la Corte Constitucional. Es un proceso técnico por cuanto de lo que se trataba era una redistribución del espectro radioeléctrico, ¿no? En función de unos nuevos conceptos. Estos conceptos, entre otras cosas, aludían a la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico, y ya vamos a ver qué ha significado la democratización, tema al cual estamos totalmente de acuerdo, en la democratización del espectro radioeléctrico. Pero por otra parte, de acuerdo con la ley, ese espectro se iba a repartir en tres partes: un 33% para las radios o los canales de televisión del sector público, un 33% para las radios independientes o comerciales, como quiera denominarse, ¿no? O privadas, y un 34% para las denominadas radiocomunitarias, tema con el cual también estamos de acuerdo, ¿sí? Pero cuando salíamos del Arcotel, yo empecé a mirar las hojas que nos habían entregado, y en la primera página ya encontré que había nombres diferentes, compañías distintas, pero curiosamente tenían la misma dirección, es decir, fijaban como domicilio la calle Vaquerizo Moreno, 1189 y 9 de octubre. Entonces la persona, el doctor Solines, con quien yo estaba en esta gestión, me dice: no, estás equivocado. Como él estaba conduciendo el vehículo, le dije: bueno, cuando lleguemos te muestro ya. Y seguí contando. Entonces, bueno, 104 frecuencias concedidas al mismo grupo. Esto es democratización del sistema de comunicación. Eso es algo que Pero además no es el único grupo. Hay otros grupos que con distintos nombres, ¿sí? Sabemos que está los mismos personeros, uno de los cuales acaba de ser elegido por el distrito del sur de Pichincha como asambleísta. Ahí también están entonces las frecuencias, y así podemos encontrar otras personas. Pero no, ese no es el único problema. El problema también radica en que ya hay frecuencias que antes de la convocatoria ya fueron adjudicadas. Y hay otros casos en los cuales determinadas frecuencias se les descalifica absolutamente a todos para que quede uno solo de los peticionarios, en cuyo caso ya sabemos que eso está adjudicada, esa frecuencia. Si hay un solo participante y todos los demás están descalificados, ya sabemos que esa persona está adjudicada. Pero hay otro problema. El problema es que, contrariando expresa disposición de la Ley Orgánica de Comunicación, se establece un reglamento. Y como sabemos, un reglamento no puede modificar una ley,
no puede contravenir lo que se establece en la Constitución y tampoco en los tratados y convenios internacionales. Un reglamento. Y en este reglamento se establecen disposiciones contrarias a la ley. Concretamente, se dice que las radios comunitarias en la calificación por parte de Cordicón tendrán un porcentaje, 15 puntos de ventaja frente a las otras. Es decir, todas las peticiones de frecuencia como radio comunitaria ya tienen de entrada la segunda fase. Ya parten con una ventaja con grande. 15 puntos, más los 10 puntos discrecionales que tiene el Consejo. Con 25 puntos jamás van a ganarles las emisoras comerciales, privadas o independientes. Es decir, cuando entre los 5 mejor calificados hay una comunitaria y una radio independiente o comercial, ya sabemos que está ganado el asunto. Ya es de un trámite y una ingenuidad creer que va a otorgarse la frecuencia. Ahora, uno de los tantos cuestionamientos que se ha hecho a este proceso es justamente lo que se señaló hace un momento. Se adujo por parte de Arcotel y el gobierno en sí mismo que lo que se trataba era pues justamente de distribuir equitativamente las frecuencias y romper los monopolios que aparentemente existían en el país. Pero se cae en otro monopolio, en 3 monopolios claramente definidos. Ya lo ha señalado un asambleísta, un embajador y una persona extranjera que está manejando la mayor parte de medios en el país. Entonces, ¿se puede hablar ¿Esos los que están de monopolizar? No, pues de lo que se conoce. Todo lo contrario. No es democratización entregar 104 frecuencias a un extranjero que está constando con diferentes nombres, pero está demostrado en la información, está fijado el mismo domicilio. Pues ¿cómo puede ser? No tuvieron ni el cuidado. Claro, no se imaginaron, y como ellos decían, esto no les vamos a entregar la información y punto. No, esa fue la lógica con la que trabajaron. Entonces, al momento en que se vieron obligados a entregarnos, porque además ya pedimos la destitución por desacato de la directora ejecutiva de Arcotel. ¿No preveyeron que iba a haber una no creían. Claro, creían que estaba No. Ellos constituyeron también un observatorio ciudadano que estaba organizado con gente que había elaborado los proyectos, con los quienes eran proveedores de equipos. Y entonces, cuando nosotros nos constituimos en observatorio, la propia Arcotel, con la denuncia que se hizo, tuvo que decirles: vean, señores, ustedes no pueden seguir porque ustedes son parte interesada. Es decir, ellos ya se dieron cuenta de lo burdo, ¿no?, que era legitimar el proceso con un observatorio ciudadano constituido ad hoc, legitimado por el Consejo de Participación Ciudadana, que iba a avalar simplemente todo lo que iba a hacer la Arcotel. Entonces, frente a la decisión de constituirnos en observatorio, ha cambiado el curso de las cosas, porque entonces ya no han podido hacer lo que quieren. Pero para completar la pregunta anterior, entonces este proceso técnico también tiene otros errores. No se debió permitir que concursen para una misma frecuencia las denominadas radios privadas y las comunitarias, porque funcionan con lógicas diferentes, tienen un sentido distinto. Entonces no se podía ponerles a competir. En ese sentido, las radios comunitarias estarían en desventaja de las comunitarias, porque además en la Ley Orgánica de Comunicación se establece que las radios que estén actualmente en funcionamiento, por las inversiones y las experiencias desarrolladas, tendrían 20 puntos de ventaja. Eso dice la ley. Entonces, ponerles a competir por la misma frecuencia las comunitarias con las radios independientes es un absurdo, ¿no? Pero está establecido en la ley, una ley hecha por ellos mismos. Pero lo curioso es que esta disposición de los 20 puntos en la segunda fase se elimina y se les quita. Es decir, se está actuando de manera ilegal contra norma expresa. Pero completemos con el tema, si esto es un proceso técnico y político. Claro que es político,
porque en lugar de haber terminado como el propio Arcotel anunció en el mes de diciembre, en el mes de vísperas de la primera vuelta electoral, se anuncia la suspensión del proceso, es decir, se alarga para tenerles a los medios de comunicación en suspenso durante el proceso electoral. Los que se portan bien tienen la probabilidad de que les demos la frecuencia, pero los que mantengan una posición crítica, independiente, que no se allanen a las políticas del gobierno, ya están perdidas su frecuencia, así es que no hay nada que decir. Entonces vemos que un proceso que debió ser eminentemente técnico se lo transforma en un proceso político. Pero ahí no queda el asunto. Como hay dos vueltas, entonces suspenden el proceso y es hasta completar la segunda vuelta. Entonces el suspenso para los peticionarios de frecuencias se ha mantenido, ¿no? Entonces vemos este tipo de cosas. Pero ahora vamos al ámbito estrictamente legal. En el ámbito estrictamente legal se expide un reglamento para la calificación, pero ese reglamento no puede estar en contraposición de lo que establece la ley, lo que establece la Constitución y lo que establece los tratados y convenios de los cuales el Ecuador es suscriptor. Entonces, visto que este reglamento, que por bueno que sea, no puede estar en contra de norma expresa, hemos demandado por vía contencioso administrativa y por la vía constitucional, hemos demandado la inconstitucionalidad del reglamento. Lamentablemente la Corte Constitucional hasta ahora no se pronuncia, ¿no? Pero bueno, que no se pronuncie. Lo que sí queremos advertir y alertar a quienes han solicitado frecuencias, así como las autoridades del ramo, es que el momento en que se concedan frecuencias o se nieguen frecuencias con un reglamento que es ilegal e inconstitucional, tendremos que ir a las cortes internacionales para apelar y echar abajo todo este proceso, por ilegal, por ilegítimo. Ahora, el proceso en sí tiene, y ya lo ha observado no solamente el doctor Jaramillo, sino el observatorio en general, y muchos otros actores externos. Ha habido cuestionamientos graves a esto. El presidente electo no se ha pronunciado nada al respecto, a pesar de que hubo peticiones de que pida la suspensión del proceso hasta que se posesione legalmente y se pueda tomar una decisión. ¿No se ha podido conversar con él? Bueno, yo espero que se pronuncien los jueces, no el presidente en funciones ni el presidente que supuestamente está electo. No, a ellos no les corresponde. Nosotros estamos planteando una demanda ante el contencioso administrativo y una demanda constitucional, y son los jueces de lo constitucional quienes tienen que pronunciarse y decir si efectivamente este reglamento es inconstitucional, es ilegal, o decir, no señores, ustedes están equivocados, este reglamento reúne todos los requisitos y se puede normar. Quiero hacer a propósito de esto también, una puntualización muy específica. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los derechos fundamentales solo pueden regularse a través de ley expresa. Por lo tanto, la libertad de información, el derecho a la comunicación, son derechos fundamentales que no se pueden regular simplemente por un reglamento. Entonces, esto ahí incurren en otro problema, que es la reserva de ley. Es decir, hay cosas que solo se pueden regular por ley, porque es un caos que se pretenda regular derechos fundamentales a través de acuerdos ministeriales, de reglamentos, como en este caso. Esto no es posible, es un caos, ¿no?, que no se puede permitir y no se puede aceptar. De suerte que si la Corte Constitucional o la Corte de lo Contencioso Administrativo no aceptan o desechan nuestras demandas, tenemos la absoluta certeza, visto
las disposiciones a las que en base a las cuales estamos argumentando, que las Cortes internacionales tendrán que darnos la razón. Tanto la Corte Constitucional como el contencioso administrativo, ¿tienen un plazo o no hay plazos? Bueno, tienen plazos. El problema es que por eso no es cosa de buena voluntad ni mala voluntad. Por eso yo por lo menos no estoy de acuerdo en que el presidente a través de un Twitter o de una declaración pública diga: senténciale a tal persona, iníciele un juicio, libérele. No, esto no puede ser. De acuerdo al criterio de cada sábado. Este es un Estado social de derechos, y cuando existen visiones contrapuestas hay que acudir a la ley y ante los jueces para que ellos diriman las controversias. Pero no se puede decir exonérenle, libérenle, métanle preso, sanciónenle. Así no, vive el caos, ¿no? Por lo tanto, nosotros no estamos, y no creo que sea necesario hablar con ninguna de las autoridades, sino con los jueces. Y los jueces tienen que cumplir sus plazos. Pero lo que ocurre es que aquí, como sabemos, la Corte Constitucional, en algunos recordarán el tema de los Días Unidos, eso, teniendo ahí una cantidad de procesos en marcha, eso sí, de modo expedito, como convenía, como la reelección presidencial también fue calificada de manera expedita, pero hay otros procesos que duermen el justo sueño y no despachan, y seguramente ese va a ser el tratamiento que nos van a dar, es decir, que no van a resolver hasta que Arcotel y el Cordicón consumen todos los hechos, califiquen, notifiquen la concesión de frecuencias, a otros les nieguen y decir esto está sacramentado, ya no hay nada que hacer. No, señores. Esto puede generar un caos se equivocan, profundo. Se equivocan porque tendrán, y ahí espero y exhorto a quienes han hecho solicitudes para la concesión de frecuencias, que hasta este momento han mantenido una actitud de indiferencia, o diría yo, para hablar con propiedad, de miedo, y por eso no han hecho absolutamente nada, y hemos sido un conjunto de ciudadanos que no tenemos ningún interés que no sea preservar las libertades públicas en el país, perdón, quienes nos hemos preocupado por pelear por para que se actúe de acuerdo con la ley. Es que es lo que nos preocupa, y que no quede maniatada la libertad de expresión y la democracia en el país. Ahora, este proceso ha generado también otro tipo de acciones, de actividades lícitas o ilícitas. Poniendo, por ejemplo, un problema que se generó con un ex asesor del vicepresidente de la República y un grupo de amigos de él, que estaban exigiendo coimas para otorgar frecuencias. Pero, sorpresa, la semana pasada, pues, surgió la noticia que de uno de los acusadores se retractó, y ese juicio por corrupción quedó en la nada. Aparentemente ha quedado en la nada. Este es un nuevo acto de vergüenza, ¿no? Porque es la fiscal quien dice que en razón de que se ha retractado el denunciante, un señor cantante, ¿no? Que dice que él ha entregado el dinero y entrega copias de los cheques. No es que él entrega las copias, y en su primer testimonio dice que a él le exigieron contribuciones para la campaña, con lo cual le aseguraban. Eso es lo que dice en su declaración. Pero en la primera audiencia la jueza dice que después de las indagaciones se encuentra responsabilidad en fulano, sutano y mengano, ¿no? Uno de los cuales ya estaba detenido porque tienen como prueba la declaración del señor Morán, los cheques, pero que además, haciendo el seguimiento de las investigaciones, se han detectado que también hay otros 6 casos ya identificados a quienes se les habría exigido dinero. Y ahora resulta, el señor Morán dice que él no se ha retractado, dice, porque sabe
los problemas, porque va a ser demandado, ¿sí? Porque él presentó la denuncia inicial, entonces va a ser demandado por injurias. Porque si dicen que no ha pasado nada, ¿cómo él ya denunció? Ya hasta hubo un señor que ha permanecido como 6 meses preso. Eso no es así nomás. Pues entonces, ¿cómo es que le sostienen a un señor preso? ¿Cómo es que la fiscal dice que ha detectado 6 casos más? Pero esos no son los únicos casos. Tienen que explicar por qué la inestabilidad en Cordicón, en donde ha habido un cambio casi completo de los funcionarios, ¿no? Han salido incluso los mentalizadores del reglamento, ya no están en funciones. Pero el problema es que las autoridades de la República han tenido el buen cuidado, entre comillas, de decir que tanta responsabilidad tiene el que entrega como el que recibe, el cohechador como el cohechado, y que los dos deben ser sancionados. Esto se dice en declaraciones públicas. Entonces, ¿esto qué significa? Atrévase a denunciar que ya lo metemos preso. Esto es más o menos lo que ha ocurrido. Pero si es que en algún momento se nos entrega la información, una de las cosas que se va a revelar es cómo después de cerrado el proceso, es decir, hasta el 15 de junio, algunas carpetas aparecen ajustados sus proyectos a las nuevas disposiciones que con fecha 16 de agosto del 2016 se aprueban bajo la denominación de metodología de calificación. Es decir, sería sorprendente, o bueno, ya sería una situación un poco especial de parapsicología o de brujería, que hayan entregado sus carpetas hasta el 15 de junio, en el mejor, cuando estaban obligados a entregar hasta el 30, pero que estén sus proyectos ajustados a disposiciones que se aprueban el 16 de agosto. Es decir, ahí van a quedar en evidencia, porque supongo yo que aquellas personas que recibieron favores, o que se les vendió favores, o que compraron favores, sí tienen esas condiciones que se fijaron con posterioridad. Esa información nos va a dar el hilo conductor para destapar otros casos de corrupción. Ahora, hay muchas, o hay el caso específico, concreto, de una emisora cuencana con muchísimos años de funcionamiento acá en el país, que corre el peligro de que le quiten, esa frecuencia puede ser adjudicada a otra persona. Bueno, no es la única, son varias. Algunos ya les notificaron. Mire, hay casos, y no me voy a referir porque uno de los concesionarios me ha pedido que por favor, me ha rogado que no le cite nuevamente. Le notificaron ya y tengo la documentación en donde le dicen ex concesionario, ¿sí? Y pasado unos días y después de un determinado arreglo, dice: usted ya está calificado. Pero curiosamente, para esa misma frecuencia, cuando nos entregaron la lista, encontramos que el mejor opcionado para esa frecuencia era el hermano de un asambleísta, ¿sí? Y esos deben haber muchos casos, porque no hemos podido detectar, porque la superintendencia no entrega información, no tenemos información completa y estamos únicamente a tientas buscando cómo encontrar los nexos. Pero es evidente que en buen número de casos, curiosamente, ahora la mayor parte de las solicitudes para la concesión de frecuencias se presenta a nombre de compañías. Y lo que no sabemos, si el mismo nombre está a través de 10 o 15 compañías, como en esta que descubrimos que 104 frecuencias están en la misma dirección, ¿sí? Ahora, el 2006, no sé si lo recuerda, el 2006 ya hubo una comisión que formó, si no estoy mal, la Contraloría hizo un informe de frecuencias acá en el país del 2005-2006.
Y luego se formó otra comisión que hizo una nueva revisión de frecuencias hasta llegar nuevamente ahora a otra revisión de frecuencias. O sea, esto es un juego. Bueno, la Contraloría ha hecho auditorías a lo que en ese momento se denominaba el CONARTEL, porque y aquí es otro problema. Se cree que con cambiar el membrete o la denominación cambia la esencia de las cosas, porque de CONARTEL se convirtió se me fue el nombre, y en tercera instancia ahora es el ARCOTEL, ¿no? Es decir, una misma institución con los mismos funcionarios que sigue los mismos procedimientos, ¿no? No ha cambiado absolutamente nada. Pero el otro problema es para qué sirvió las auditorías de Contraloría y también de una comisión que se constituyó a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, a quienes le entregaron facultades, y ese informe de frecuencias de esta comisión no se ha aplicado, nadie lo conoce. Ahí se establece la responsabilidad de algunas personas y sorpréndase, ahí viene otro hecho, que muchas de las personas que constan en esa auditoría de frecuencias van a ser nuevamente concesionarios. Entonces, ¿de qué ha servido el que se hayan conformado se hayan realizado estas auditorías, que se hayan establecido responsabilidades, si no sirve para nada? Pero eso tiene un costo social. Al país le cuesta muchos recursos, pero se gasta infamemente. Entonces, las sorpresas todavía, muchas sorpresas están por venir. Se esperan muchas sorpresas más. Por favor, igual va a ser de algunas frecuencias que las van a perder, porque aparentemente, yo conozco el caso de 3 emisoras de Quito que tienen una trayectoria, una gran audiencia, que están como las mejor calificadas, pero atrás de ellas, en segundo lugar, está una denominada radio comunitaria. Como es lógico, esas 3 frecuencias se perderán y se serán entregadas a un concesionario, salvo que al margen de la ley también haya otro tipo de arreglos. Justamente a eso iba. Este proceso de revisión o concesión de frecuencias estuvo dirigido específicamente para perjudicar o cambiar o adjudicar unas frecuencias de radio de mucho prestigio acá en Quito, opositoras al régimen, para quitarles y adjudicar a otros. No solo en Quito, en todo el país. Sabemos que hay emisoras que por su tradición, por su trayectoria, tienen un segmento mayoritario de las audiencias en cada localidad. Esas frecuencias, si han tenido voces altivas e independientes, o cumplir con lo que establece la misión del periodista, ¿no? Si tiene que ser crítico, ¿no? Esas frecuencias no se van a mantener. Entonces, el caso de Cuenca, que ha sido citado, no es el único, hay otros, ¿no? Y seguramente otros tratarán de arreglar, no. Pero, en todo caso, nosotros como observatorio seguimos defendiendo que en el concurso se deben respetar las normas vigentes en el país, se deben respetar los acuerdos y tratados internacionales, se deben respetar derechos fundamentales como es el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión. Eso no puede conculcarse, no puede estandarizarse la programación de los canales y de las radios bajo ningún pretexto. Tiene que haber, el pueblo, la ciudadanía tiene derecho a escoger la programación que más le guste. Yo no veo cómo se quisiera a los jóvenes obligarles a escuchar boleros o tangos, o a los adultos música pop. No, por favor, cada uno tiene derecho a escoger. Si le gustan los deportes, igual a ver los programas de distracción, todo lo que sea, no, pero ese es el derecho que debemos defender, el derecho ciudadano a ver y a escuchar lo que le guste, la música y los programas que quiera, y que él
determine, si este programa no me gusta, me cambio de radio, me cambio de canal de televisión, pero no puede ser que a través de la norma se quiera estandarizar la programación de las radios y los canales de televisión. Cuidado, lleguemos a eso. Y peor si se quiere convertirlos a los medios de comunicación en instrumentos de promoción política con una sola visión. Eso no es democrático. ¿Es otro atentado a la libertad de expresión? Por favor. Una libertad de expresión que no afecta solamente a los periodistas de la prensa, afecta a toda la ciudadanía. Es que eso es lo que debemos, la ciudadanía tiene que entender que nosotros no estamos defendiendo el derecho de los periodistas ni el derecho de los medios. Es la libertad de expresión que nos corresponde a todos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, profesionales, no profesionales. Es un derecho de los pueblos, la libertad de expresión, el derecho a buscar, a recibir y a difundir por cualquier medio. De eso se trata, pero con este proceso no hay tal democratización del espectro radioeléctrico y se va a condicionar a los medios de comunicación, se los va a tener maniatados, y lo que hemos vivido durante todo este periodo, obligados a transmitir cadenas permanentes, con una sola lógica, con una visión. Yo creo que también debemos exigir que se respete el derecho de los pueblos a recibir todas las expresiones, todas las corrientes de pensamiento. No es lógico que una universidad y que un medio de comunicación se dedique a proclamar solo una línea de pensamiento. Esto no es democrático, esto está en contra de los derechos humanos fundamentales, y a eso es a lo que nos oponemos. Derechos y libertades que constan en la Constitución de nuestro país, constan en convenios internacionales. Ha sido muy claro el doctor Edward Jaramillo Salas, miembro del Observatorio de las Frecuencias, respecto a este proceso, un proceso muy observado, nacional e internacionalmente, un proceso que no está nada claro, no es nada preciso, no se ha manejado de manera transparente y que va a seguir dando que hablar en los próximos días. Agradecemos la presencia en libertad de expresión. Quisiera hacer una acotación final para que no haya confusión en la ciudadanía. También en algunos sectores, y sobre todo en los sectores oficiales, se ha dicho, ¿y estos señores a título de qué? ¿A quién representan? No representan a nadie. Y eso ya me dijeron en la demanda, ¿no? Yo no estoy representando, estoy representando a mis propios derechos, como los demás miembros del observatorio. Pero no nos olvidemos que la Constitución de la República garantiza la participación y dice que esa participación de manera individual o colectiva puede ejercerse a través de observatorios, es decir, la Constitución casi determina y obliga a la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público. Y este es un asunto de interés público y eso es lo que estamos haciendo, no estamos defendiendo ningún interés individual ni colectivo, estamos defendiendo los intereses y los derechos de toda la ciudadanía. Gracias al doctor Edward Jaramillo por habernos acompañado ahora en Libertad de Expresión. Gracias a los amigos de acá en el país y en el exterior que nos han escuchado y nos escucharán nuevamente. Un cordial saludo y muchas gracias por su atención. Escucharon Libertad de Expresión, un espacio radial donde todos pueden opinar, discernir y analizar los sucesos del Ecuador y el mundo.